El próximo 28 de octubre será el Día Internacional de la Animación. El Espacio Patiño, como siempre, como casa matriz de muchas actividades que se gestan acá en ese ámbito, estará proponiendo diferentes actividades. Ya comenzaron con una en los pasados días y acá me encuentro con dos de las personas que están vinculadas a este colectivo tan interesante que ha dado algunos resultados. Vamos a hablar de ellos también. En este caso me encuentro junto a Iván y junto a Miguel y quiero que tenga mucha atención con lo que vamos a decir a continuación, porque usted podrá enterarse de todo lo que va a pasar durante las próximas dos encuentros, 2 charlas, 2 sesiones, y también de alguna manera vincularse a este proceso, a este encuentro, si es que quiere continuarlo más allá del Día Internacional de la Animación. Iván, gracias por estar acá. Miguel, bienvenido, gracias por estar acá. Comenzamos contigo, Iván, ¿por qué es importante hablar de un antes y un después de la abuela Grillo en la animación en Bolivia? Bueno, en realidad la abuela Grillo ha sido un poco el punto de quiebre, ¿no? Para la animación en Bolivia, sobre todo porque gracias a este proyecto se ha ido expandiendo, se ha ido conociendo más, ¿no? Si bien habíamos empezado ya muchos años antes intentando trabajar cosas, ha sido la abuela Grillo la que creo que ha dado el empujón final para que vayamos haciendo y lo que se está logrando de a poco, evidentemente, pero creo yo, y sobre todo lo que vamos a hablar, es esos pequeños pasos que hemos ido dando, ¿no? para que esto se vaya consolidando. El equipo que conformó Abuela Grillo es un equipo gigantesco, hablábamos de eso extra cámara, pero quiero que hagas énfasis en el aporte que ha habido de parte de Bolivia, ¿no? De parte de los que han participado, especialistas en este ámbito de nuestro país. Bueno, en realidad el proyecto de la abuela Grillo surgió gracias a la iniciativa de un boliviano que radica en Dinamarca. Él se llama Josué Córdoba. Él fue animador, bueno, es músico también. Entonces, con él ya en el año 2012 nos habíamos encontrado y él tenía esta iniciativa de hacer cosas, ¿no? Acá en Bolivia. Gracias a él, a las gestiones que él hizo allá en Dinamarca, el año 2007 nos invitaron a crear una contraparte boliviana para que este proyecto llegue, ¿no? Entonces, bueno, esta contraparte fue conformada por Alfredo Bando, que se encargaba de la parte administrativa, Reinaldo Lima de la parte tecnológica, Pablo Thornton de la parte contable y mi persona en la parte académica, ¿no? Se hizo una invitación a nivel nacional, de la cual lastimosamente no respondieron de todos los departamentos, básicamente el eje central y el alto, ¿no? En esta primera etapa participaron, se seleccionaron a 23 personas, jóvenes animadores, ¿no? A los cuales durante aproximadamente 2 meses se los capacitó, ¿no? en la técnica. Y me imagino que después de la capacitación también se dieron a conocer a talentos que ya tenían quizás un trabajo de forma independiente, pero que no se conocían porque no había un movimiento, un espacio donde se gestaran, ¿no? En realidad habíamos tratado de generar un movimiento a partir de mira, es una particularidad esto, ¿no? Bolivia ha sido el tercer país latinoamericano en participar en el Día Internacional de la Animación, o sea, por delante de países que tienen mucha más tradición, ¿no? El año 2005 yo fui invitado a ser miembro de la CIFA es la Asociación Internacional del Cine de Animación, y gracias a ello hemos empezado con esta actividad, ¿no? Ese primer año hicimos un pequeño encuentro de jóvenes animadores donde participó Miguel Mealla, Joaquín Cuevas, Fernando Suárez, entre los que más recuerdo, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí empezamos un poco el movimiento para ir generando esto, ¿no? Y cuando ya se dio este proyecto de Bolivia-Dinamarca, fue a los primeros que empezamos a invitar para que, ¿no? se hagan partícipes. Entonces, de ahí es que hemos empezado a contactar y a buscar gente. Encontramos gente boliviana, ¿no? que se dedica, por ejemplo, hay una muchacha en Bélgica. En este momento tenemos a un gran animador boliviano, el es cruceño Jorge Cuellar, que inclusive está de director académico de la IMAX Campus, que es la mejor escuela de animación a nivel sudamericano, ¿no? Y gente inclusive en Canadá, en México. Entonces hemos ido empezando a estrechar lazos, ¿no? y descubriendo que no estábamos tan solos. La abuela Grillo aborda un tema que está relacionado directamente con la historia de Bolivia, ¿no? Con la guerra del agua en Cochabamba. Un poco también recoge elementos de este tema. Y por otro lado, lo hace a través de una tradición ayorea. ¿Por qué mezclar también dos espacios que tienen que ver, uno con las tradiciones orales de nuestro país y otras con la historia boliviana? Bueno, en realidad la iniciativa, el objetivo principal, ¿no? con el cual se había planteado el proyecto era llegar con un producto para el encuentro mundial
ambiental, no recuerdo bien cómo era el título, ¿no? Sobre cambio climático. Sobre cambio climático, entonces el objetivo era ese. Y bueno, se habían buscado ideas y la que más se acomodaba era esta tradición ayorea, a la cual no, bueno, se trabajó para guionizarla y darle, ¿no?, este tinte de la guerra del agua y todo lo que había sucedido. Genial. Entonces, por eso también me imagino que el producto final, lo que conocemos hoy como la abuela Grillo, no se convierte en digamos, en una representación de la animación que normalmente todo el mundo ve dirigido al público infantil, sino que está pensado también para un público adulto, ¿no? Sí, básicamente es el objetivo, ¿no?, demostrar y plantear esta temática en particular, ¿no? Entonces, se ha partido con esa iniciativa, era el objetivo final, lograr un producto de esa característica. Genial, muy bien, gracias, Iván. Miguel, ¿cómo podemos entender entonces, después de este fenómeno de la abuela Grillo y todo lo que se ha venido con los últimos sucesos en Santa Cruz de la Sierra, en la Chiquitanía, la abuela Grillo ha sido uno de los elementos más atractivos desde el ámbito cultural, ¿no?, desde el ámbito de la animación, del diseño, un poco representando esa fuerza y ese deseo de hacer que llueva de una vez para que desaparezcan los incendios? ¿Cómo ves, tomando como ejemplo este pequeño detalle, la función, digamos, el papel que cumple hoy la animación en Bolivia? ¿Cómo ves los proyectos? ¿Va por buen camino? ¿Por qué temáticas, por qué líneas se están distribuyendo? Bueno, es interesante hablar después de la abuela Grillo, porque se ha vuelto como un personaje de culto. Símbolo, sí. Y no solo es a nivel Bolivia, sino es a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces es algo que ya es parte de la cultura. Con el tema de los incendios en la Chiquitanía, creo que ha sido un símbolo de lucha, un símbolo de medio ambiente, digamos, ¿no? Y bueno, y coincidentemente estos son los 10 años de la abuela Grillo que bueno, salió a la luz. Entonces ha habido muchas cosas que han encajado. Ahora, después de la abuela Grillo, en lo que es animación, ha habido diferentes proyectos, ha habido diferentes cosas, pero el avance que estamos teniendo es bastante grande, digamos. O sea, a nivel histórico la animación boliviana creo que sube y baja. Y no es excepción que en estos 10 años han habido subidas y bajadas, pero ahora ya tenemos un proyecto de educación aquí con el Espacio Patiño, en el cual nos apoyan a hacer talleres, capacitamos gente, la demanda es mayor. Hemos podido tener la chance de ir al Festival de Annecy el año pasado, mostrar la animación boliviana, hemos cerrado tratos, hemos hecho convenios, hemos hablado con gente y la visibilización que hemos tenido es bastante grande. Ha habido proyectos como Las Historias Contaminadas, que es uno de los cortos más premiados que ha tenido este país, que igual ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Hemos recibido premios desde Irán, Rusia, Corea, no sé. Y eso muestra que Bolivia sí está yendo en buen camino. Todavía nos falta mucho, sí, pero no es que estamos cayéndonos. Ya se encuentra ubicado en el mapa, por lo menos. Exacto, o sea, ya la gente sabe quién es Bolivia, que Bolivia hace cosas, que hay este tipo de proyectos, hay este tipo de aventuras, hay muchos mini estudios acá que hacen coproducciones o trabajan para afuera, eso es bastante bueno porque hace que el nivel suba. Entonces, cuando nos juntamos entre nosotros, ya presentamos un producto que realmente vale la pena, y eso es un muy buen indicativo para Bolivia. Es interesante hablar de la animación en la medida en que, a diferencia de otras propuestas de otras disciplinas artísticas, es un trabajo que no se puede desarrollar de manera individual. Es un trabajo que sí o sí depende de una colectividad. Al menos tú te juntas con otro más te financia o te ayuda o te gesta. Es decir, sí o sí siempre hablamos de un proyecto colectivo. ¿Cómo funciona esa colectividad en Bolivia? Bueno, puedes hacerlo solo, pero sale mejor cuando lo trabajas en equipo, ¿no? Yo creo que casi siempre en algún punto te enganchas con alguien, ¿no? Alguien me pasó algo, ¿no? Exacto. No es todo absolutamente solo. Es que es un motor, o sea, un motor necesita muchas piezas para funcionar y en la animación necesitas igual, necesitas guionistas, necesitas concept artists, necesitas artistas de storyboard, necesitas animadores, editores, sonidistas, músicos, etcétera, etcétera. Y a la larga el trabajar en equipo hace que tu idea, que puede que sea buena, va a ser mejor, ¿no? Porque la gente va a ir aportando y va a decir, no, esta idea no funciona, y si probamos esto, y si probamos lo otro, y a mí me gusta esto, y a mí me gusta el otro, ¿no? Y tengo un amigo allá o una amiga que hace esto, a ver, la traeremos, probaremos, y funcionan, engranan, y eso hace que la cosa, o sea, que el auto vaya avanzando poco a poco, ¿no? Eso es crucial, creo, dentro de la animación. Y claro, como bolivianos siempre somos muy tímidos, ¿no? No nos gusta mostrarnos, no nos gusta decir que tengo una buena idea. Es que ya partimos de ese
Ese negativismo que históricamente creo que nos ha venido marcando, ¿no? Exacto. Y del cual tenemos que irnos un poco despojando. Si hablamos de fútbol, bueno, sí, casi siempre son malas las noticias. Entonces yo creo que en otros espacios sí podemos hablar de un cierto despojo de ese estigma de que el boliviano no podía, de que el boliviano no lo lograba, de que no era reconocido, ¿no? Claro, pero mostrarles eso a la gente que pueden hacerlo, esa es una tarea bastante difícil. Ahora, cuando ya se dan cuenta que pueden hacerlo, te vienen con cada idea genial. Y bueno, lo que hay que hacer, creo yo, es fomentarles y apoyarles, ¿no? Había un animador que decía, el animador es un actor frustrado o es un actor que es bastante feo para aparecer enfrente de cámaras, ¿no? Pero tiene muchas historias para contar y creo que eso es algo que encaja muy bien en Bolivia con la timidez boliviana. Pero hay cosas que salen, cuando yo doy clases, por ejemplo, mis alumnos me vienen con ideas, repartidores de pizza en la luna que son ratones y están buscando queso, digamos, ¿no? No tiene sentido. Pero es algo bastante interesante de contar, y por qué no, y es algo que yo siempre digo a toda la gente, o sea, bien tu idea, pero pregúntate por qué no, hazla, por qué no, hazla, ¿no? Y eso hace que comiencen a explayarse, digamos. Una bola de nieve. ¿Podría surgir en algún momento otra Abuela Grillo, tomándolo en cuenta como proyecto, como símbolo en Latinoamérica que salga desde Bolivia? Puede que sí, o sea, estamos ya encaminados en hacer cosas cada vez más ambiciosas, ¿no? Entonces, por ahí se da en algún momento. Obviamente somos un equipo en el cual tenemos que trabajarlo y decidirlo, pero no es algo que esté cerrado del todo, digamos. Genial. Estas charlas que hacen específicamente este mes por el Día Internacional de la Animación también hace posible que aquellos que se encuentran como que dispersos por ahí, no saben dónde pueden encontrar más información o dónde pueden hallar una colectividad, puedan acercarse. ¿Cuáles van a ser los objetivos de estas charlas y las temáticas? Bueno, lo importante es mostrar qué se ha hecho después. Y obviamente decir a la gente, aquí estamos, aquí puedes venir si tienes una idea, aquí también enseñamos, quieres mostrarnos tu proyecto, mostrándolos, te podemos dar algún tipo de retroalimentación, consejos, juntarte con gente, porque muchas personas no saben que existe. Entonces la idea es que vengan y digan, yo hago esto, te presento a fulanito, fulanita, conózcanse, háganse amigos y trabajen. Y bueno, que también vean que en Bolivia se puede hacer animación y se puede vivir también de la animación. ¿Cómo es vivir de la animación? O sea, que tengas un salario, que puedas hacer enteramente esto y no tener que estar... Como un ejemplo, ¿quién te pagaría? Depende de los proyectos, te diré. A veces hay... Digo para chismear, ¿no? No, o sea, hay instituciones que buscan animaciones, publicidades, bueno, hay productoras extranjeras que también buscan gente acá para trabajar en sus diferentes proyectos, a veces comerciales, a veces independientes. Yo he tenido la chance de trabajar para varios países, he trabajado para Suecia, para España, para Gran Bretaña, Estados Unidos, en diferentes proyectitos pequeños, independientes, otros más grandes. Entonces, se puede, o sea, lo que es importante es... circuito, ¿no? Exacto, y que la gente sepa que se puede, que no solo es, no tiene que ser un hobby si no quieres que sea un hobby, puede ser una profesión. Y eso es lo que también queremos mostrar, ¿no? Y obviamente, si nuestro mensaje se agranda y llega a más personas, la animación también va a crecer y Bolivia va a comenzar a tener una mayor identidad. Y eso es lo que estamos buscando, que haya una identidad boliviana dentro de los dibujos animados también. Genial. Bueno, háblame sobre estas próximas 2 fechas que vienen acá en el Espacio Simón y Patiño. Bueno, la siguiente fecha aquí el máster va a dar una charla, ¿no?, sobre desarrollo de proyectos animados. Perdón, estoy con la cabeza en otro. Todavía es temprano para mí. Ya, ¿y la segunda? Y la segunda va a haber una mesa redonda en la que vamos a hablar de diferentes temas relacionados con la animación. Va a estar Iván, Ingrid Schulze, va a estar yo y otras personas más, en la que cada quien va a hablar de su experiencia, de su background dentro de la animación, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se planea hacer, ¿no? Entonces, un pasado, presente y futuro dentro de la animación boliviana, y obviamente invitar, porque ya el 2019 se acaba, pero empieza el 2020, entonces el 2020 ya empezamos con todo, empezamos con talleres, producciones, empezamos con 1000 cosas, y es bueno que la gente siga llegando. Genial, excelente. Y resaltar evidentemente el trabajo que realizan acá en el CEMACE, en el Espacio Patiño, ¿no? Y que el centro, como que el punto álgido de atención será este lugar. Cualquier duda, cualquier información que quieran conocer, contactarse con ellos o con los que están detrás, que a veces no vemos porque se manifiestan a través del diseño, pues también podrán comunicarse a través de ellos. Muchas gracias, Miguel, te agradezco.
A ti, muchas gracias. A dormir vas a ir ahora seguro. Iván, gracias por todo y bueno, pues que no sean estas las últimas actividades que hagan y que sigan creciendo los proyectos de animación en Bolivia. Muchas gracias. No, a ti sobre todo e invitarlos, las actividades son totalmente libres, están abiertas, ¿no? Y como decía Mike, o sea, estamos ahí poniendo un poquito el hombro para que esto empiece a surgir. Poniéndole fuerza. Genial. Si quiere conocer más trabajos o más detalles de lo que han venido realizando cada uno de nuestros invitados, puede googlearlo al tiro y enseguida va a encontrar parte de este trabajo. Y en caso de que, vamos, sea el ejemplo de que no conozca a la abuela Grillo, que ya sería mucho decir, pues también puede encontrarla a través de las redes sociales. Seguimos hablando sobre cultura luego de la pausa. Manos para comunicarse y evidentemente también para contar lo que quieren contar a través de cualquiera de estos medios comunicativos. En este caso se encuentran junto a nosotros los dos facilitadores, quienes ya comenzaron este 30 de septiembre con este taller. Estará durante los primeros días también del mes de octubre. Tincho y Nani nos van a dar toda la información. En este caso Nani está de vacación, no está trabajando así dicho completamente, digamos, así que hoy la van a escuchar hablar, y al Tincho, a quien ya conocemos y quien es parte también de la familia de Avia y a la televisión. Querido, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Sí. Gracias, Araí, por este espacio y para invitar, ¿no?, a todas las personas sordas, o a las que conocen lengua de señas, o las que tienen parientes, familiares que son sordos o hipoacúsicos que sepan lengua de señas, a que puedan participar de este taller que es de creación y narración de historias, ¿no? Ahí seguramente Nani te va a hacer una corrección, no solamente son las manos con las que se comunican ellos, sino que tiene mucho que ver ahí la gestualidad y el cuerpo, ¿no? Entonces en el taller, además de creación de historias, también estamos trabajando mucho el tema de la corporalidad y la secuencia, ¿no? La secuencia de una historia, la estructura narrativa, ¿no? La narraturgia que se llama, ¿no? Genial. Cuando hablamos de ello, tú estás acostumbrado ya a trabajar, como bien decías, con todo el cuerpo para narrar, ¿no? Pero específicamente para estas personas el cuerpo tiene mucho más valor. Es decir, el movimiento de las manos tiene mucho más valor que para cualquier actor que lleve otras condiciones. ¿Cómo se está enfocando ello y desde qué perspectiva van a hacerlo para las personas que participen? Bueno, en principio estamos haciendo una exploración. Tuvimos ya un primer taller que se llama de Que mis manos cuenten. Es una exploración metodológica, porque es la primera vez que estamos abarcando esta área de creación y de narración de historias con personas sordas, ¿no? Entonces, sí, estamos enfocando mucho en el trabajo de las manos, pero de la expresividad, pero sobre todo en la línea narrativa, ¿no? Porque la lógica, y seguramente Nani con mayor propiedad nos puede explicar, la lógica de la lengua de señas, de la sintaxis, y hablando específicamente también del lenguaje como semántico, es distinto al español, ¿no? En este sentido, estamos trabajando y mucho incidiendo en que se comprenda la historia, cómo es su estructura y a partir de qué podemos crear. En este caso, nuestro planteamiento es la creación de historias a partir de las vivencias propias, de las experiencias propias del participante, ¿no? Han salido ya en el primer taller unas historias por demás fabulosas que son de la vida cotidiana, además, no son... Yo ratifico en este sentido que la vida cotidiana, la realidad supera con creces a la ficción, ¿no? Se la puede explotar, se puede encontrar elementos fantásticos que nos pueden alucinar en realidad, ¿no? Y a partir de ahí es de donde se está abordando este taller con las personas sordas. Cuando hablamos de una historia narrativa, ¿cuáles son los elementos, los puntos, digamos, de inicio y de fin que no puede faltar para crear una historia?
Lo que no puede faltar es encontrar el problema para que se nos sea interesante, ¿no? El conflicto, ¿no? De qué realmente estamos hablando, ¿no? ¿Qué está sucediendo en esta historia? Y a partir de quién. En este caso es más sencillo, es a partir de uno mismo, ¿no? A partir del participante, pero que encuentre claro cuáles son sus objetivos en la historia, ¿no? Y encontrar el sentido de la historia, eso es fundamental. ¿Por qué me nace narrar esta historia, ¿no? ¿Por qué me nace narrar que yo nunca más voy a comer picante, ¿no? Hubo un caso de eso, ¿no? ¿Por qué no voy a comer nunca más locoto? ¿Qué quiero decir con esta mi historia, ¿no? ¿Por qué me nace narrar la historia de que se me dificulta o no el conseguir trabajo siendo sordo, ¿no? Y el sentido de la historia es lo que va a marcar el horizonte, el camino de la historia, y el interés de la historia está en el problema, ¿no? A encontrar ahí los clicitos de interés, los quiebres, los puntos de asombro que tiene cualquier cuento, ¿no? Cualquier historia, y es eso lo que estamos tratando, estamos enfocando a partir de ese taller, ¿no? Cuando hablas de empezar por ti, desde ti mismo, también hablas en pensar en un público que se identifique con tu historia. En esa medida también se tocarán, ustedes tienen ya mucha experiencia en cómo tratar a los públicos, cuántos tipos de públicos puede llegarse a un espacio de narración y qué está buscando este público, cómo de alguna manera mi historia puede ser identificada o puede ser la historia también de estos públicos. Exactamente, ¿no? Y yo personalmente estoy convencido que con esta población sorda es tratar de su vida y hacernos dar cuenta a los oyentes que la vida de un sordo es muy parecida a la de los oyentes. Es decir, tenemos los mismos problemas en general, me refiero. Igual nos enamoramos, igual sufrimos pérdidas, igual nos enfrentamos a falta de trabajos, a temas de discriminación. Solo que en el caso de la población sorda tal vez tiene ciertos matices que son muy claros, pero que en el enfoque del taller no tratamos de enfatizar en eso, porque más bien la idea es lograr que se unan estos mundos, ¿no? Y ver que mis problemas como oyente también son similares a los de una persona sorda en ese plano, ¿no? Genial, excelente. Bueno, la especialista le toca inclusive rectificar, no solo es con las manos, Araí, no hables onceras. Ya, bueno, uno parte de las manos porque es lo que primero ve, ¿no? Nosotros que no somos personas sordas, usamos también todo el tiempo el lenguaje del cuerpo, ¿no? Cuando algo no nos cae bien, los ojos o se van arriba o viene el suspiro, ¿no? Evidentemente también nos comunicamos, pero creo que en el caso de la población sorda es un elemento más determinante, es un elemento del cual están completamente, enlazado, al cual están enlazado para poder acceder a ello. Nani, ¿cómo sería? Cuéntanos. Bueno, tal cual tú dices, ¿no? Definitivamente todas las personas comunicamos con la corporalidad. De hecho, siempre que hacemos algo comunicamos. La comunicación es inerte a la persona, ¿no? Pero en el caso de la lengua de señas, sí estamos hablando de un tema lingüístico, así como ahora, en este mismo momento, yo uso el castellano, que es tu primera lengua, mi primera lengua, y la podemos utilizar para interactuar y entender de lo que yo estoy hablando. Y todo lo que sería no verbal, digamos, como uso mis manos, como tú me estás mirando, digamos, es como paralingüístico, podríamos decir, ¿no? Pero en el caso de los sordos, de la comunidad sorda y de la lengua de señas, toda esta parte de expresión tiene un contenido gramatical muy fuerte, o sea, ya no es solo paralingüístico, digamos, ¿no? Sino que acompaña y le da un sentido al mensaje que no puede no tenerlo de esa forma. De hecho, hay señas, por ejemplo, que son similares, muy similares, y que la expresión facial es la que le da el contenido gramatical, el contenido semántico, si quieres, ¿no? Entonces, el uso de la expresión facial, el uso del cuerpo, ¿no? Es parte constitutiva de la lengua de las personas sordas y también de la parte cognitiva que ellos tienen. Por eso son altamente perceptivos con tu forma de ser, tu forma de estar. Mismo ayer estábamos en el taller y una chica sorda le decía a la oyente, le decía: yo le miro la cara y me doy cuenta que no me está entendiendo, pregúntale si quiere que le hable más lento. Y la otra me decía: no, sí, le entiendo. Y me dice: es que yo le miro la cara y ella no me está entendiendo. Es decir, ella, digamos, las personas sordas tienen esa capacidad de como una sensibilidad mayor a lo que está comunicando la corporalidad, y por lo mismo son altamente expresivos en ese nivel. Entonces, más perceptivos y más expresivos. O sea, un sordo como los que hemos tenido en el anterior taller, con un nivel de expresión tan alto, es como que tú dices, no sé si hay algo que enseñarles, digamos, ¿no? Como dice Martín, de pronto hay que enseñarles algo más relacionado con la parte estructural y qué sé yo, pero la parte lingüística en realidad casi que aprendemos nosotros. O sea, tú miras un montón y dices, ¡ay, qué lindo!, ¿no? Te enamoras de la utilización que ellos hacen en el espacio, ¿no? Hay un escritor que se llama Oliver Sacks, y él dice: la lengua de señas es cinemática, ¿no? Porque produce imágenes, ¿no? Siempre produce imágenes. Las lenguas orales tienden a ser más planas,
¿no? Aunque la narrativa, justamente los cuentos, son altamente gráficos. Tú escuchas y en lo que escuchas imaginas, ¿no? Entonces la lengua de señas tiene eso de lindo, ¿no? Que hace una imagen, siempre está haciendo una imagen, y cuando la imagen es más rica, es más motivante, ¿no? Entonces está rico experimentar en ese sentido, ¿no? Nani, ¿cuáles son los mayores problemas que ustedes encuentran cuando tienen estos espacios de encuentro, más allá que sean espacios formativos o pedagógicos? Es un espacio de encuentro también para escucharles a partir de las historias de las personas sordas o de las personas que no pueden caminar, que tienen cierta dificultad en otra parte del cuerpo. Uno puede entender también cómo piensa esta población y cuáles son las necesidades, los vacíos que existen, también pensando en un modelo educativo que no está preparado para ellos y que no quiere acomodarse a ellos, porque ellos son la diferencia, son además los menos, bueno, que busquen otro espacio, ¿no? ¿Cuáles son los mayores problemas que tú te encuentras ante ello, tomando en cuenta que la narración necesita beber de todos los espacios, de todas las etapas de la vida para poder conformarse como historia? Sabes, yo creo que el principal, realmente el tema es un tema social, ¿no? O sea, la discapacidad para mí, en mi experiencia de vida, en mi enfoque de trabajo, está en la sociedad y realmente no en la persona, ¿no? O sea, la deficiencia que tiene esa persona en su relacionamiento con la sociedad se vuelve una discapacidad. Y entonces, en ese sentido, hace mucho el contexto de qué estamos hablando. En este caso estamos hablando específicamente de todo lo que sería el tema cultural, el tema artístico. Y en eso definitivamente no hay, ¿no? Yo le decía a Martín cuando empezábamos, le decía, ¿sabes qué? Hay gente que ni siquiera de pronto sabe de qué es lo que les estamos ofreciendo, que vamos a hacer, ¿no? Por eso, de hecho, la convocatoria para la participación en el taller fue con una presentación. Dijimos, tenemos que mostrarles lo que estamos esperando que ellos hagan o lo que los estamos invitando a hacer, porque no bastaba con sacar una convocatoria y decir vengan, porque, ¿no? Y mismo así hay mucha gente que participa de estos espacios sin saber exactamente muy bien qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Van un poco porque hay algo para sordos, digamos, ¿no? Porque después no hay. O sea, en este caso específico, lo que estamos haciendo con Martín es como la primera, la segunda vez que se hará, ¿no? Entonces es interesante como empezar a generar movimiento en ese espacio también, ¿no? Hay gente muy motivada que dice, a mí me encanta, yo siempre he querido, me encanta hacer teatro, no sé qué, pero realmente no hay esa oferta cultural, si quieres, por parte de quienes hacen gestión cultural para esa población, porque en realidad se dedican a otras cosas, bueno, no está mal, ¿no? Pero no es una cosa como que está pensada, me da la sensación de que socialmente todavía las necesidades de las poblaciones con discapacidad están como muy centradas en lo educativo, ¿no? Y que está bien, ¿no? Esa es una necesidad, es un derecho, pero digamos como limitadas a eso, ¿no? Y como otro tipo de cosas, como puede ser el derecho a la cultura, son cosas que no están ni pensadas en este momento, ¿no? Y por lo mismo es un tema que desde la misma comunidad no es un tema que estén acostumbrados a consumir, si quieres, usando la palabra, ¿no? Pero hay mucho por trabajar ahí, ¿no? Como empezar a generar semillas, que la gente empiece a disfrutar solo por disfrutar, ¿no? Que el que acompaña también entienda que, no sé, ¿no? Que no es un tema de ay, pobrecita, esa persona con discapacidad, nosotros somos buenos, tenemos un corazón hermoso, por eso no. Solamente pensamos en que hay que tener espacios más equitativos y desde lo que nosotros hacemos lo abrimos como para que la gente se interactúe en otros espacios desde otra perspectiva que esté en este caso la cultural, ¿no? Bueno, para las personas que nos están viendo, que tienen familiares, amigos, conocidos, que forman parte de la comunidad sorda, ahora sí responderemos la pregunta que tú misma has hecho. ¿Qué es lo que van a aprender en este taller? Perfecto. El taller es, bueno, como decía Martín, es el segundo que estamos realizando y es un taller para narración escénica, digamos, ¿no? La idea es que la persona sorda o la persona que en este caso maneja lengua de señas quiere participar, viene y trabajamos en esta secuencia de clases, en la elaboración de cuentos, de narrativas, y la idea es que el resultado es que cada uno pueda terminar con una narración cortita, con forma, bonita, digamos, ¿no? Como para poder presentar. La semana pasada hicimos la presentación del grupo, el primer taller. Estuvo muy rica porque era un espacio diferente, la cúpula estaba rellena de personas sordas, mucha gente sorda, y ahí veíamos eso, decíamos también que importante es como introducirse a su mundo también, porque cuando estábamos en la agenda que ellos tienen, la gente estaba como lista y disfrutó, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, la gente participa en este taller, hacemos como una enseñanza muy básica, digamos, de lo que sería la elaboración de una narración, y el resultado es que terminan con alguito que... Hablando algo por aquí, a veces escucho, de nuevo dile, de nuevo dile. No, que es muy importante mencionar que estos talleres se están haciendo por el apoyo del FOCUART. Sí, FOCUART. Que es el Fondo de Fomento del municipio, entonces es gracias a esto que
estos fondos que estamos haciendo ambos talleres. Genial. Finaliza el espacio de publicidad. Continuamos. Es importante. Esperamos hacer más proyectos también. Así que otros fondos también. Genial, sí, es verdad, es una necesidad y no solo porque ustedes sean los únicos, sino porque a veces decimos, ¿no? Hay que darle espacio a la mujer porque es mujer, hay que darle espacio a los afros porque son afros. No, hay que darles espacio a este tipo de proyectos porque la sociedad necesita también entender cómo viven y el hecho de entendernos implica también en ponernos en el zapato del otro, ¿no? Y habitar espacios. Y eso decía con Martín cuando empezamos con los espectáculos que hacíamos, si acuerdas, antes estuvimos también contigo en una entrevista, era como un poco eso, ¿no? Generaremos para esto que no tienen. Pero ya trabajando nosotros veíamos cómo generas otro tipo de incidencia social, ¿no? Que es eso, ¿no? Que la gente se encuentra con otro. Ponele, al primer taller que hicimos lo hicimos en la Casa del Sordo, ahora es en la Cueva, porque decimos también hay que empezar a apropiarse de los espacios que son de todos y que en un determinado momento, por ser una minoría lingüística, los sordos habitan en 4 o 5 espacios, cuando hay una sociedad con una gama de actividades y demás cosas que ojalá siempre sean más abiertas, ¿no? Y les dé a ellos también más posibilidad de interactuar con la sociedad, con otras cosas, ¿no? Y ahora se está abriendo la posibilidad de también de que haya intérpretes en la noche larga de los museos, del cementerio. En la noche del cementerio, que ya los del mismo municipio ya han invitado a los intérpretes, han solicitado porque ya se está generando una demanda, ¿no? Y es una necesidad y esa es la idea, ¿no? Qué lindo sería que cada espacio cultural, y que sea una normativa aprobada, promulgada, que cada espacio cultural tenga la obligatoriedad en todas las puestas en escena, que haya una persona que traduzca, para que, o los museos, claro, los espacios inclusive pensados como espacios para darle cultura a la gente que llega, que no tiene cultura y que tienen que darle, ¿no? Porque no tienen, ¿no? Pues en ese momento también pensar en utilizar inclusive los resultados de sus talleres para que estas personas puedan apoyar a otras comunidades. ¿En qué momento las personas sordas pueden acceder a una obra de teatro? ¿Cómo lo hacen? Es decir, me imagino que tienen que esforzarse para leer los labios, ¿no? Y un poco ir por ahí, pero es interesante. O directamente no van, ese es el tema. A veces hay, digamos, espacios que generan o talleres o lo que sea, invitan a gente sorda y a veces ni siquiera contemplan tener un intérprete, ¿no? En realidad yo creo que es el tema en general la cultura y el arte siempre está venida menos, ¿no? Es un tema socialmente como poco valorado cuando en realidad es tan importante como todas las demás cosas, ¿no? Pero en este caso, como te digo, por un tema social es como algo que no está ni pensado, pero disfrutar de una buena película, ir a ver una buena obra de teatro, o sea, te hace bien, tiene que ver con tu salud emocional, tu salud mental, o sea, con todo el alma. Claro, entonces tiene que ver con eso, con posibilitar que la gente que no accede a eso pueda acceder a eso también si quiere, ¿no? Porque tampoco es como hacemos una presentación para sordos y tienen que venir todos los sordos, ¿no? Si quieren, si les interesa, si les mueve, si les sigue gustando, es decir, uno finalmente como cualquier artista hace una oferta y al que le viene bien y al que le gusta que la disfrute, ¿no? Genial, chicos. Yo les agradezco mucho la entrevista hasta el 15 de octubre, ¿verdad? Vamos a estar hasta mediados de octubre y luego seguramente la presentación, que esperamos sea en otro espacio, en la misma cueva, ahí vamos a estar avisando. Genial, para ver el resultado de este taller. Gracias, Nani, te agradezco mucho. Gracias, mi querido Martín, te agradezco. Bueno, usted ya sabe, todos los detalles también lo pueden contar en la página de Facebook de la cueva y finalmente si quiere conocer resultados o formar parte aún tiene tiempo de este taller, pues llegarse directamente hasta esta cueva oscura que se encuentra en la zona de Miraflores y participar de esta interesantísima propuesta. Seguimos hablando sobre cultura luego de la pausa.
Llega el Festival de Cuentacuentos en la Ciudad del Alto y a continuación te vamos a dar los detalles en nuestra entrevista. Este próximo 6 de octubre comienza en la Ciudad del Alto el 5º Festival Internacional de Cuentacuentos. Hablamos de cuentacuentos en las nubes precisamente por la altitud que tiene nuestra Ciudad del Alto, y para darnos todos los detalles ha llegado hasta la plaza en este día tan frío en la ciudad de La Paz, Tatiana, para darnos todos los detalles. Tatiana, bienvenida, gracias por estar con nosotros y bueno, el tiempo siempre nos refría, así que no te preocupes. Bueno, buen día. Pues sí, este año ya es la 5ª versión. Cuentos en las nubes llega para regalar cuentos en todos los espacios en la Ciudad del Alto, y vamos a empezar pues con nuestra inauguración el día domingo en el Huaynatambo a las 7 de la noche. Luego tenemos actividades en el Teatro de Cámaras en la Ciudad del Alto, en la Alcaldía Quemada, el martes, que va a ser en Narratón a las 7 de la noche, el miércoles, jueves y viernes, que van a ser las funciones de gala, y también tenemos actividades en los CRP, ya que van a ser este viernes a las 3 de la tarde. Nos pueden buscar y pueden ver toda la información y los invitados que están llegando de Colombia y de Argentina como Cuentos en las Nubes, y el hashtag se vive, se cuenta, que es más o menos como nos encuentran. Eso. Sí, en las redes sociales. Cuéntame sobre el narratón. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del narratón? ¿Cómo sucede el evento de contar cuentos? Cuéntanos. Bueno, la narratón es como más o menos 10 personas, 10 cuenteros van contando uno tras otro, pequeñas historias, y pues vamos conociendo un poco del trabajo de cada uno de ellos. Es para toda la familia, se disfruta un montón, y como son muchas historias, entonces tú vas golpeándote de historias y te quedas como muy hinchado de felicidad y sales muy feliz. Cuando hablamos de muchas historias juntas, hablamos de estilos, de formas de contar distintas, ¿no? ¿Cómo, digamos, desde el ámbito del público crees tú que se recibe ello? Tomando en cuenta que, si bien no estamos muy acostumbrados a ir a espectáculos de cuentacuentos, lo que creemos del cuentacuento suele ser una historia más relacionada al ámbito infantil, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de cuentacuentos para adultos, tiene otras dinámicas, otras maneras de funcionar. Sí. Como tenemos 10 tipos de narradores, entonces tenemos una persona, por ejemplo, que tiene 15 años, que no cuenta exactamente para niños, sino cuenta más para adolescentes, ¿no? Desde sus propias palabras. También las personas que están llegando de Colombia nos traen historias no específicamente para niños, pero sí para todo público. Tú lo gozas tanto sin importar la edad que tengas, ¿ya? Obviamente los niños, porque tienen mucho más recepción, ellos lo degustan con mucha más facilidad, pero es para todo público. Los adultos, incluso algunas veces nos ha pasado que los adultos están como más gustosos escuchando, y también los estilos, ¿no? Argentina, los invitados de acá que ya los conocemos, a Roberto, a Martín, y tenemos 2 invitados nobles que es este año, Reina y Salvador, que están dando sus primeros pasos en la narración, en los festivales, y pues están muy muy entusiasmados, están por ejemplo, Cuya tiene historias eróticas, ¿ya? Y tiene una forma de transmitir muy interesante, es muy divertido, no es morboso y tal, pero está tan bien enfocado que da gusto escuchar historias que están un poquito exentas, ¿no? No es muy común que tú escuches cuentacuentos que hagan cuentos eróticos, por ejemplo, pero es muy lindo lo que hace. Cuéntame sobre los invitados internacionales, ¿cómo realizan ese enlace para atraer cada año a diferentes cuentacuentos que ya de alguna manera conocen el trabajo que hace el festival y para los cuales es importante también participar? Mira, con Colombia, el invitado que está llegando justo ganó un concurso, y en base a esas razones está llegando acá, es como un intercambio que se hace. Y con Argentina, la Argentina es una antropóloga que trabaja en el museo y tiene un trabajo muy interesante en el hecho que ella va haciendo recorridos y hace espectáculos dentro del museo, y manejando un poco de esto de enseñar la palabra y la historia de todo lo que está expuesto y lo que se exhibe a través de la narración. Entonces, ya con esos 2 trabajos muy diferentes, ¿no? Desde
un narrador un tanto joven, con mucho recorrido en Colombia y con una narradora con mucha experiencia pedagógica, se va a nutrir en la ciudad del Alto con todo lo que nos están trayendo. En este caso hablamos de las puestas en escenas de gala, ¿no? De las presentaciones de gala. Sí, en las presentaciones de gala nos van a traer justamente esos paneos de colores, de historias de ambas regiones, indistintamente de sus ámbitos profesionales, que nutren mucho. Y como ellos conocen ya este ámbito de la narración aquí en Bolivia y en La Paz, con los festivales que se realizan, y el Alto es muy joven y es muy hambriento de historias, ¿no? Todos quieren escuchar. Cuando tú haces la difusión en el Alto, primero se preguntan qué es un cuentacuentos y luego después quiénes van a venir, y cuando llegan se quedan tan sorprendidos que uno sigue haciendo el festival. Bien. Hablando específicamente de los invitados internacionales y de los jóvenes que están dando sus primeros pasos, ¿cómo hacemos la relación entre una realidad distinta a la otra? Es decir, entre la realidad distinta que traen los invitados internacionales y el contexto en el que se van a encontrar en la ciudad del Alto, tomando en cuenta que el Alto es una ciudad que está compuesta por muchas personas de diferentes partes de Bolivia, migrantes fundamentalmente, y que traen historias que pertenecen a otros espacios que no son los que habitualmente, digamos, habitamos, específicamente hablando del ámbito rural o de las vivencias de cada uno. ¿Cómo se va a entremezclar toda esta simbiosis, digamos, en el festival? Justamente eso es lo que se va desarrollando ya al visitar diferentes espacios culturales, diferentes unidades educativas, instituciones, universidades. Se aprende de ambas partes, ¿no? Ellos nos traen mucha información desde sus puntos de trabajo y nosotros los nutrimos también con esa diversidad que tenemos en el Alto, porque la diversidad con la que la gente les recibe acá y la información que les da también, ¿no? Porque ellos mismos ya terminando la función les cuentan, ¿no? Esta es mi vida, es como tú, por ejemplo, toda tu historia tuya, terminan dándolo en resúmenes chiquitos y les cuentan justamente lo que tú dices. Les dicen, nosotros somos esto, el Alto es muy joven, hay una mezcla cultural muy fuerte y también la imposición cultural, porque son muy, muy arraigados. Entonces, eso ellos lo reciben y hay como una conversación de ambas sociedades muy interesante. La gente sale muy, muy gustosa, siempre quiere repetir, los invitados siempre quieren volver y todos están como muy felices en el proceso de la semana del festival. Durante la semana, ¿cuántas puestas en escena aproximadamente están previendo que se realicen? Va entre públicos y particulares ya cerrados, más o menos 20, como un mínimo. Ya, muy bien. Y luego, Tatiana, para las personas que no puedan llegar o que quieran participar de este movimiento más allá del festival, ¿cómo trabajan ustedes como colectivo durante todo el año? Bueno, justamente durante todo el año vamos trabajando diferentes distritos en la ciudad del Alto. Pueden contactarnos como Cuentos en las Nubes, al Facebook, WhatsApp igual. Y hacemos funciones para instituciones, talleres para instituciones, charlas. Nos invitaron recientemente ya con todo esto para van a tener un congreso en lingüística en la UPEA y así diferentes actividades desde el principio de año. Esto empieza en enero y como la muestra máxima es en octubre y se sigue siendo consecutivo durante el resto del año. Bueno, están apoyados por varias instituciones, eso significa que ya es reconocido el festival en la ciudad del Alto y bueno, para la ciudad de La Paz, desde los mismos invitados que llegan, desde el público hasta los jóvenes que se van incluyendo en la parrilla del festival. Sí, este año ya se ha ido posicionando gracias al público, gracias a la aceptación de la población misma. Nos apoya ya con nuevamente el Premio Avaroa, en la Alcaldía del Alto, en la Unidad de Culturas. Ahora los centros culturales como la Cueva de Cuentacuentos, el Centro Calacaya y el Huaynatambo. Sí, el Huaynatambo es donde inauguramos y el Calacaya es donde cerramos. Y pues todo está en base a... Nosotros somos como una institución, Cuentos en las Nubes, y todo gira en base a nosotros, ¿no? Muy bien.
bien. Ahí está toda la información para este festival que comienza el 6 de octubre y que durará durante una semana en la Ciudad del Alto. Todos están invitados, no solo los de la Ciudad del Alto, sino también los de la Ciudad de La Paz. Todos están invitados. ¿Por qué? Porque hablamos de un encuentro de narración, pero donde también se intercambia culturas, donde se intercambian experiencias de vida y como siempre será un gustazo que puedan disfrutar tanto de los invitados nacionales como de los internacionales. Muchas gracias, Tatiana, por haber venido. A ustedes, muchas gracias. Así concluimos esta entrevista y como siempre le invitamos a que continúe con nosotros hasta el final. Seguimos hablando sobre cultura.